Amigos y enemigos de YouTube, estáis en un vídeo más de nuestro canal, vuestro canal, con una locura de adquisición. Estáis en el unboxing de esta Analog Pocket, que ha tardado prácticamente, pues no ha llegado al año, pero casi. La pedimos en enero. Y bueno, pues está aquí con nosotros, no sin antes haber pagado una tasa aduanera contundente. Pero bueno, es de las pocas reviews, reseñas que tendremos este año, el 2023. El canal no ha ido muy allá, por eso os pedimos como siempre la participación, la cooperación, vuestro like, vuestros comentarios, compartir los vídeos también ayuda, sobre todo estas dos primeras cosas, a que los vídeos tengan más alcance y lleguen a más personas y podáis apoyar de esa manera indirecta al canal. De igual manera que con la publicidad también nos ayuda. Es el único ingreso que tiene ahora mismo Kuroneko Studios en YouTube a 2023. Y bueno, pues como sé que os va a molar y ya habéis visto muchos unboxing de esta consola, pero no el unboxing que vamos a hacer hoy, a mí particularmente me hace mucha ilusión tenerla conmigo. Sé que para muchos es otro elemento más de emulación, en este caso FPGA, emulación por hardware. Tenéis bastantes artículos que explican muy bien cómo funciona la FPGA, pero para simplificarlo y sintetizarlo y que lo entendamos todos, yo el primero, es una forma de emulación que se realiza a través de componentes electrónicos. Estos componentes emularían circuitos, procesadores de consolas antiguas. En este caso, para el Analog, pues Game Boy Advance, Game Gear, TurboGrafx, Engine, Neo Geo Pocket y creo que ya. Y bueno, pues es un cacharro que, como sabéis, a mí los dispositivos portátiles me flipan mucho más que las consolas de sobremesa. Las consolas de sobremesa ahí están pudriéndose y cogiendo polvo, con muchos juegos que he comprado de segunda mano que no soy capaz de jugar. Por eso para mí la Switch, la 3DS, la Advance, la Game Boy son consolas con las que sí que de alguna forma tengo mi día a día. Vamos a ver la caja desde la vista cenital. Bueno, pues aquí tenemos esta caja maravillosa de UPS en este caso. Nos ha jodido bastante con la hostia que nos han dado, pero oye, mira, aquí estamos y aquí hemos sobrevivido. Siento la calidad del vídeo, pero es que hay veces que se puede hacer esta grabación a 1080 y hay veces que no me deja y tengo que hacerlo a 720. Vamos con las cuchillas del unboxing, las tijeras, perdón. Y vamos a ver qué tal nos han envuelto esta consola desde el rancho ese que tiene Analog en algún lugar de Estados Unidos. Yo no entiendo muy bien por qué no lo mandas desde China y así me evitas la deflagración. Bueno, una presentación muy New Age. La cosa cogerlo. Aquí tendríamos el adaptador de Game Gear, que lo probaremos. Y aquí tenemos la consola, Analog Pocket, en su caja con su serial number, supongo. Vale, una caja muy estética. Tenemos las dos cajitas, son muy monas, muy chiquititas. Vale, esta es la cajita que tenemos. Nos indica pues que es una Analog Pocket blanca con conexión USB-C. Vamos a abrirla. Los papeles se mueven con el aire y parecen un espíritu. Bueno. El tracto de la caja es mate. Tracto así muy pro, muy premium. No es para menos. Bueno, se abre bien la caja. Y aquí tenemos la preciosidad de consola. Bueno, huele a nuevo. Me encanta ese olor de las cosas cuando las abres. Es una preciosidad de consola. Vamos a compararla con una Game Boy. Pues esto sería la Analog Pocket. Esto sería una Game Boy Color, de la que tenéis el vídeo en el canal sobre cómo modificar la pantalla por una pantalla IPS. Y una Game Boy Classic también modelada, que también está en el canal. Bueno, probablemente dos atrocidades de la historia del videojuego, pero para muchos. Bueno, pues aquí tenemos esta Analog Pocket que viene en una presentación bastante bonita. No pesa mucho para ser una consola portátil de nueva generación y teniendo en cuenta, bueno, un poco
el tamaño. Como veis, pues la consola en sí es una estructura casi uniforme, quitando el cristal de la pantalla que sobresale un poco. Tendríamos abajo un jack estéreo, un conector USB-C, lo que parecen dos pilotos, dos luces, y el conector de Game Boy Advance de puerto, ¿vale? Para compartir, para jugar a juegos en cooperativo. En los laterales tenemos las ranuras de los altavoces, tanto ahí como ahí. Aquí tenemos una pequeña ranura SD, que en principio Analog no permite leer ROMs, así que en principio no se debería de poder usar para eso. El volumen y el botón de power. Viene protegida esta parte con un plástico. Vamos a retirar y vamos a retirar el plástico también de atrás. De momento, pues hoy y mañana lo guardaremos en la caja, pero evidentemente pasado un tiempo prudencial ya la tendremos fuera. Bueno, dejamos aquí la consola, ahora la encendemos. Dejamos aquí. Tenemos, fijaos en el detalle, ¿no? De la cruceta y de la caja. Tenemos aquí el cable USB-C. Cable USB-C bastante largo, con un típico, un tacto bastante no sé, un tacto de goma, una textura de goma. USB-C a USB-C. Ojo, no sé muy bien la jugada ni por qué, pero USB-C a USB-C, ¿vale? Y una tarjetita aquí, con el 123, que no, que está cerrada, por cierto. Ah, no, no está cerrada, está por aquí abierta. Que son, bueno, pues el detalle del símbolo del logo de la FPGA, que es un estándar abierto. Yo no sé si hasta qué punto estáis viendo esto del derecho y del revés, pero bueno, ya me he rayado. El logo de Analog, son pegatinas, y una guía de inicio rápida. Pues presiona 2 segundos para encender. Tal. Pascual. Vale, bueno, a mí ya sabéis que no me gustan los libros de instrucciones ni las guías. A mí me gusta descubrir las cosas según voy utilizándolas, y si tengo que tirar de guía, pues ya tiro. Y ya, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Voy a encender la consola para que la veamos. Bueno, aquí creo que no hay nada más. Bueno, un trozo de cartón ahí mal pegado. Y una cosa que he estado buscando en este sentido es la captura de... Estaba mirando a ver por dónde se capturaba. Y es por el puerto USB-C. Vale, entiendo que con el cable que tengo ya conectado aquí de Game Boy Advance, o sea, de Game Boy Advance de Switch, podremos capturar. Pero si os parece, vamos a ir viéndolo cómo se ve la consola de manera real, de manera física. Y poco a poco vamos a ir haciendo pruebas con esta consola. Probablemente vendrán más vídeos. Y a medida que vuestros comentarios que dejéis ahí, pues yo vea que queréis otros vídeos y el apoyo con esos likes, pues podemos seguir haciendo más contenido. Esta es la consola. Ligerita. Comparación con la Game Boy Color, pues evidentemente la pantalla es más grande. Y tenemos más espacio y más resolución. O rescalado en este caso. Vamos a probarla, vamos a encender, a ver qué tal se ve desde aquí. Unos segundos el botón verde. Bueno, el logo de Analog. Además enciende una luz blanca que os enseño. Welcome to Pocket. Follow the shortcut tutorial for introduction to Analog Pocket. ¿Vale? Hay un tutorial que podemos esquipear. Y, bueno, como veis, una luz blanca. Vamos a empezar el tutorial, porque lo veáis. Press Continue. Press Analog for Menu, que sería aquí abajo. Select. Hay que darle. Es simplemente siguiente. Vale. Hold and Analog and press Volume for Brightness. O sea, para subir y bajar el brillo. Press left or right to cycle, original display modes durante el juego, para cambiar los modos de display durante el juego. Y el sleep del juego, podéis darle al botón de power y dormir la consola con el juego dentro, lo cual está bastante guay. Y para apagarla y encenderla, pues hay que presionar 2 segundos el botón de encendido y apagado.
Bueno, la EULA. La pantalla se ve muy bien. O sea, tiene una distribución del brillo bastante buena. No lo vais a apreciar probablemente. Voy a ver si lo podéis apreciar en la otra cámara. Lo tenéis ahí, pero realmente no se ve como yo pretendía. Venga, vamos a ver si capturamos con la Logitech. Bueno, se ve muy bien. La pantalla tiene una calidad bastante, vamos, incluso diría para poder leer un libro electrónico. Con este QR en principio se podría actualizar el Analog OS, pero entiendo que tendrá, no sé si tendrá wifi esto, y está un 12% la batería, así que vamos a coger un cable USB-C, no sé si el cable propio, venga, sí, el cable propio, porque tengo un cargador ahí con salida USB-C, así que va a haber suerte con esto, y le conectamos el cargador porque está al 11. Se enciende un simbolito de carga en verde, un enchufe y se pone naranja la luz. Vale. Entonces, bueno, las tres opciones que nos aparecen ahora mismo disponibles son Play Cartridge, Tools y Settings. Voy a ir a Settings para ver qué opciones hay. Tenemos, bueno, pues con Game Boy, qué tipo de hardware, Auto Detect, Force Mode Game Boy, Force Game Boy Color. Pues parece que la consola en sí no tiene wifi, o sea que va a haber que actualizarla con algún tipo de software. Vale. Systems, Pocket, Audio Global Reset, Display, Brightness. A ver si bajando el brillo lo veis mejor. Audio, Load Impedance, Display Monitor, About, Tools y Play Cartridge. Bueno, no hay ningún cartucho dentro. Se pone en Link Mode cuando no hay ningún cartucho, por si pudiéramos jugar con otra consola en modo Link. Con el botón de menú volvéis al menú. Bueno, vamos a coger el Pokémon Crystal, en este caso. Vale. Y lo vamos a poner en la ranura de juego. El juego queda por encima. ¿Lo veis? O sea, no tiene... De hecho, aparece el Resume Game en cuanto le das, en cuanto metes el juego. Y Quit Game. Es curioso. Entonces le damos aquí, lo ponemos, engancha un poquito y le damos a Play. A ver si se capta el sonido. La verdad es que es una jodida gozada poder jugar con esta resolución. O sea, brutal. Increíble. Es una pena que no se vea el detalle del píxel. Un textaco enorme. O sea, esto es tremendísimo de grande. Y bueno, en mi caso estoy ahí en el Mac, así que... Curioso. La experiencia es la misma que una Game Boy en cuanto a la jugabilidad. No se nota ningún tipo de lag extraño. Lo que pasa es que, claro, la pantalla es el triple grande, pero mantiene la proporción de píxel. O sea, es cierto que la sensación que da al jugar es bastante buena. No sé si podré cambiar el system de Game Boy Color. Bueno, en este caso, claro. Lo está ejecutando como una Game Boy... Bueno, se puede dar la opción de que lo ejecute como una Game Boy Advance. Saldríamos. Correríamos el cartucho.
No sé si habría una diferencia sustancial. No, la verdad es que no se nota. Le podemos poner esta especie de filtrado para que se note que es una Game Boy Color. Este filtro pues típico de CRT, pero en lugar, bueno, el frame blending, que no sé muy bien qué significa, podríamos ponerle pues esto. Entonces tendríamos pues ¿no? Esta malla de Game Boy Color. A mí la verdad es que no me mola. También os digo que da un poco igual ya, porque ya metidos en este tipo de consola, pues ya estáis teniendo otra experiencia diferente a la original, ¿no? Y ahí tenéis el cartucho, está un poco en vilo, la verdad. No sé si, bueno, le damos a Sleep. Podemos dejarla en Sleep. Evidentemente esto no es infinito y tiene una duración. Al final la batería se acabará. Pero bueno, podéis volver a jugar sin ningún tipo de problema. Se vuelve a despertar la consola y os lo deja donde estabais, ¿no? Muchas veces suele ser un problema problemas de hoy en día, ¿no? El no poder continuar una partida. Voy a probar otros juegos de Game Boy normal. Tenemos aquí parte de la colección. Algún día os la enseñaré completa. Veamos, tenemos el Kirby Pinball, el Tetris, con un clásico como es el Tetris. Bueno, seguramente hay bastantes vídeos con Tetris. El Cazafantasmas, el Wario Land y bueno, ahí está el Solo en Casa. Eso fue por unas risas. Bien, sacaríamos el cartucho. En principio no hay que hacer nada especial. No sé si cuando se sale y se entra de un juego pues sí hay que hacerlo, pero en principio aquí no. Le damos a play. Y bueno, automáticamente y por defecto, como es una Game Boy clásica, nos aplica este filtro de Game Boy clásica, de pantalla verde. A ver si soy capaz de coordinarme. Y lo cierto es que lo hace muy bien, imita con una exactitud bastante precisa lo que es ¿veis? El detalle de la Game Boy original, de esa pantalla. Me voy a jugar sin jugar y va a ser un poco un desastre. Juegazo. Lo pongo así para que veáis un poco lo que se ve, como cuál es la experiencia, de alguna forma un poco así por encima. Entiendo que se puede cambiar la Settings System Game Boy Video. Bueno, podéis elegir la paleta de colores. Original, Analog GB. Bueno, Analog GB se vería en blanco y negro. Bueno, está mal del todo. Bueno, bien. Bueno, le da Sleep. Ojo, hay que darle al botón de Home. Wake. Bueno, la he apagado. Acostumbrado a las consolas, a las Game Boy, pues voy a directamente a apagarlo, ¿no? Es un poco la tendencia. Este cartucho de Wario Land está un poco en la mierda. De hecho, le soldé la pila como pude. Y ya de por sí estaba un poco hecho polvo de cuando lo compré. Bueno, pues esto se va por aquí. Encendemos la consola.
la había apagado. Y metemos el Wario Land aquí, Play Cartridge. Bueno. Se está calentando como por esta zona, un poquito. Y ahora os digo una cosa extraña. En este momento sí que veo el juego de una forma más rara. Sobre todo el mapa. El mapa lo he visto de una forma extraña. Es un poco raro de describir. Este juego además va variando el escenario. Y se veía raro el mapa. El mapa se veía un poco raro. En colores, en esta de color. Pero bueno, en esencia se ve bastante bien. Vamos a probar y vamos a abrir. Hay que acostumbrarse a hacer así y a salir del juego. Vale, cosa que me está costando bastante. Vamos a abrir el adaptador de Game Gear. Tengo la bolsita aquí de la humedad. Vamos a abrirlo. Y vamos allá. El adaptador que se usaría... Bueno, cada adaptador de estos vale 100 pavos. Así que ojito. Aquí vendrían otras pegatinas, supongo. Ojito porque es una pasta. Pondríamos el adaptador aquí. Entiendo, no sé si cambiaría algo. No cambia nada. Entonces cogeríamos un juego de Game Gear. Es increíble. Es increíble que estos días se haya hecho un poco fresco y hoy hace un calor tremendo. Bueno, aquí tengo parte de la colección. Partes de Inma, gran parte, y partes mía. Tengo muy poquito, pero algo hay por aquí. Voy a seleccionar algunos títulos. Si no... Y otros están guardados en otro sitio porque son... Digamos que esto es un poco la purria. Son los más comunes. Pero bueno, los otros los tengo ahí guardados en otro lado. Pero para que nos sirva un poco de referencia y ver un poco cómo funciona esta consola, pues creo que nos puede venir bien. Ahí tenemos el Sonic, clásico, entre los clásicos. Bueno, pues el rollo sería un poco este. Bueno, la carga ha sido instantánea, como habéis podido ver. A ver si consigo que lo veáis bien. Es que jugar en la pantalla es un poco... O sea, jugar mirando lo que estoy capturando es un poquito jodido, pero bueno. A ver que lo veáis un poquito mejor. Pues sí, la verdad es que se ve guay. Se ve guay. Vamos a probar otro juego. Saldríamos. Confirm. Si tiramos, nos llevamos las dos cosas. Entonces, convendría que tiréis y que os aseguréis de que esto quede dentro. Vamos a por el Shinobi, por ejemplo. Pero bueno, es un poco más de lo mismo. De nuevo el cartucho. De nuevo play. Y es bastante instantáneo. O sea, la carga es muy rápida. No sé deciros si esto es causa de la propia emulación o de la propia arquitectura del sistema, que detecta ya una vez que detecta un cartucho, pues cambia de comillas de procesador, de placa. Pero la verdad es que se está calentando, ¿eh? Se está calentando, no sé muy bien si es por fruto de la propia carga o del juego. Sí,
Bueno, el Shinobi, un gran juego. O sea, es que es jodido grabaros esto y jugar. Y que se vea bien. Y que enfoque. Que no, parece que me ha declarado la guerra la cámara esta. Pero bueno, para que os hagáis un poquito la idea de cómo tira este juego y de cómo se ve. Y por último, Game Boy Advance. Bueno, aquí tenemos Game Boy Advance SP modeada. Bueno, sin pantalla IPS, eso sí. Con el Kirby Amazing Mirror. Aquí está. Amazing Mirror. Entonces lo ponemos. Igual queda es un poco sobresaliendo. Y lo que nos hace, ¿veis? Es, ¿no?, el formato panorámico de la Game Boy Advance. Va muy fluido el juego. No en todos los casos. Coño. Tengo que jugar un poquito. Tengo que poner la pantalla un poco cerca y aún así los frames se colapsan. La captura. Y no es la consola, es la cámara. Es que se ve francamente bien. O sea, y lo dicho, podéis ponerla en reposo. Os vais a hacer los garbanzos y le volvéis a dar para que haga el wake. Y es bastante dinámico, bastante rápido, ¿no? Entonces podéis seguir jugando. Esta consola, la verdad es que me da buen feeling. Es una buena compañera, sobre todo para jugar a estos juegos retro de portátil. Y creo que es una compra, bueno, que si la podéis hacer y os podéis dar ese capricho está genial, pero probablemente es prescindible. Y no es que quiera de ninguna manera bajaros el hype ni la necesidad de tener esta consola en vuestra casa, ni mucho menos. Lo que sí es, hay que ser consciente de que es una consola cara, es un producto bastante, bueno, complicado de conseguir porque han tardado desde enero hasta ahora estamos en casi septiembre ya, finales de agosto, en producirla. No sé si fue en enero o en diciembre cuando la pedí. Y luego además tenéis que contar con que el precio, que son unos $200, pues hay que sumarle la aduana. Y os digo, es una buena hostia. Entonces bueno, sí, por un lado a mí estos productos me molan, me mola apoyarla, ya lo sabéis, lo he hecho con Evercade, lo estoy haciendo con Analog, en este caso particular. Apoyar ciertas tecnologías que puedan hacer prevalecer los videojuegos más allá de dentro de 100, no sé, 100 años o 50 o de 40 años, de esa forma de tecnología que se está implementando ahora para poder hacer una preservación de lo que son los videojuegos y en el futuro, porque en el futuro todos estos cartuchos muy probablemente, desafortunadamente, dejen de funcionar debido a que sus componentes electrónicos al final se vienen degradando y es normal que con el paso de los años pues queden en desuso. Y esto es una forma de darle continuidad a todo aquello. Hay gente que opinará que bueno, que si no tiene continuidad pues directamente no hay consolas, no juega y punto. Pero hay románticos como yo que a los que nos gustaría pues poder envejecer al lado de nuestros clásicos. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta, suscríbete al canal, compártelo, déjanos tu comentario, dinos qué te gustaría ver. Espero que no se te haya hecho muy largo el vídeo. Y nos vemos como siempre en el próximo, que será cuando menos os lo esperéis. Pues os tengo que contar una cosa que acaba de ocurrir con estaba terminando de grabar el vídeo, estaba probando el Pokémon, me daba errores de lectura de pines en la Analog Pocket, lo he metido, he conseguido que arrancara y me ha borrado la partida. ¿Cómo? No lo sé, si le ha metido sobre voltaje al juego, pero una vez ha empezado con el tutorial de inicio, así que me ha jodido la partida que tenía del año pasado, así sin más. Así que ojito con este tipo de hardware porque puede causaros este tipo de problemas
Y bueno, pues en este caso la partida no tenía muchas horas de juego, pero imaginaos la putada de que os ocurra con otro juego y otra partida. Así que, ojito, este es un producto que, bueno, que sí es un experimento, por así decirlo, es un cacharro que está muy bien para cacharrear, nunca mejor dicho, para valga la redundancia, para jugar con él, pero como todo, no es un producto oficial de Nintendo, no es un producto oficial de Sega y no es una consola original. De ahí la importancia de muchas veces de darnos cuenta de dónde hay que usar según qué juegos. Este era un pequeño apunte.